El último fin de semana de julio y el primero de agosto se celebran el doblete de Bélgica-Hungría, que es el que ha estado en los últimos 2 años atrás, desde 2023 hasta hoy en día. Y bueno, el año que viene, en 2026, también continúa. Va a ser Bélgica y Hungría. Lo que pasa que va a ser unas semanas antes, va a ser el, bueno, los dos últimos fines de semana de julio. Este año que ha ido así, también debido a que está MotoGP, porque MotoGP ha sido el día 13 y el día 20, el Gran Premio de Alemania la semana pasada, y este fin de semana el Gran Premio de República Checa. Bueno, pues ha coincidido para evitar que coincidan también, creo o pienso yo, la Fórmula 1, pero vamos, que no pasa absolutamente nada porque, bueno, ha habido grandes premios que han coincidido, como fue el 13 bueno, sí, el 13 de abril, ese fin de semana del 11 al 13 de ese mes, en el cual estuvo el Gran Premio de Qatar en motos y el Gran Premio de Bahrein en Fórmula 1, que fue ese mismo fin de semana, esa semana, la primera quincena o el segundo fin de semana de abril. Que este año ha sido un pelín más tarde, bueno, ha sido el calendario, el año que viene más pronto y el año que viene también la Fórmula 1 este año pues termina más tarde y el verano lo retoma mucho más tarde porque lo retoma ya en el Gran Premio de Países Bajos, que es a finales del día, bueno, el último fin de semana de agosto, junto con el Gran Premio de Italia, que por cierto, comentar, el año que viene se sube una semana al Gran Premio de Países Bajos debido a que entra Madrid, Madrid empuja y en Madrid, bueno, pues va a coincidir el año que viene con ese doblete entre Italia y España, que va a ser, bueno, pues ese fin de semana o los dos fines de semana del mes de septiembre del año que viene. Así que nada, en Bélgica ha habido grandes figuras que han ganado, entre ellas Niki Lauda, Alain Prost. En Hungría Alain Prost no ha ganado. Por cierto, Fernando Alonso tampoco ha ganado en el circuito de Spa. Quién sabe si en algún momento puede ganar, que seguramente sí, si tiene un buen coche competitivo. Y Michael Schumacher, Lewis Hamilton son los principales ganadores de ambos circuitos y bueno, pues son los mismos ahora los que tienen los mismos títulos mundiales. El Gran Premio de Bélgica se ha disputado en tres circuitos diferentes, pero el principal ha sido Spa, desde que nació la Fórmula 1 en 1950, con el triunfo que fue del piloto argentino Juan Manuel Fangio, pero bueno, antes voy a hablar de dos circuitos que también, bueno, fueron sede del calendario de Fórmula 1 dentro del Gran Premio de Bélgica. El circuito de Zolder se disputó en el calendario de Fórmula 1 en la década de los años 70 y hubo ganadores ilustres muy importantes, entre ellos Jackie Stewart en 1973 o Niki Lauda en 1975, 1976, los dos campeones del mundo, Mario Andretti también, campeón del mundo en 1978, Jody Scheckter, el piloto sudafricano, ganó en 1979, Didier Pironi, el piloto francés, en 1980, Carlos Reutemann, bueno, pues ganaron ya en la década de los 80 y a partir de ahí la última vez que se disputó el Gran Premio en el circuito de Zolder fue en 1984 con Michele Alboreto, que fue el piloto italiano que ganó ese último Gran Premio en ese circuito. A partir de ahí ya no se volvió a correr más y se dejó fijo el circuito de Spa. Un circuito también que se disputó en el calendario del el Gran Premio de Bélgica fue el circuito de Nivelles-Baulés, que se disputó en la primera década de los años 70, que coincidió con el circuito de Zolder también, y bueno, pues ambos fueron prácticamente la década de los 70 y principios de los 80 donde se disputó, aunque ya es verdad que de los años 50 Spa fue el principal, pero bueno, a partir de ahí hubo cambios, sobre todo en la década de los 70, 80, con el objetivo, bueno, pues de entrar en nuevos circuitos, como han ido entrando eh, bueno, pues muchos países con diferentes circuitos en el calendario durante los últimos 75 años. Y hay que decir que en este circuito, en el nivel Spoles, el único que ganó de forma consecutiva fue el piloto brasileño, el bicampeón del mundo, Emerson Fittipaldi, 1972-1974, y ha sido el único que ha ganado en este circuito. Es verdad que en el circuito de Zolder hayan ganado pilotos ilustres, entre ellos Niki Lauda, Jackie Stewart, campeones del mundo, que han dejado, bueno, pues sí, huella, como también Emerson Fittipaldi, que dejó huella y es un campeón también del mundo en Brasil.
Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Mónaco han sido los principales circuitos del nacimiento de la Fórmula 1. Y es verdad que la Fórmula 1 empezó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había carreras, pero no era un calendario fijo como comenzó en 1950. Y eso que ha habido, en España ha habido muchos circuitos, el de Pedralbes, Montjuïc, que fueron en los años 50 más o menos, cuando entró España en la Fórmula 1, y a partir de ahí también estuvo el Gran Premio de España, que se quedó en Montmeló, que fue el Gran Premio de España y el Gran Premio de Jerez. Con el circuito de Jerez se tuvo que denominar Gran Premio de Europa, como pasó con el Gran Premio de, de Valencia, el circuito urbano, que se denominó Gran Premio de Europa porque el Gran Premio fijo era el Gran Premio de España que se disputaba siempre desde 1991 hasta hoy en día, porque ya a partir de 2026 el Gran Premio de España ya pasa de la sede de Barcelona y se va a Madrid. Y ahora, pues bueno, le toca como otro que seguramente será como Gran Premio de Cataluña-Barcelona, aunque podrían haber replanteado la Fórmula 1, esto digo yo, como Gran Premio de Europa, como se ha hecho con otros, que como eso se podría haber puesto el Gran Premio de Europa en el circuito de Montmeló, pero bueno, eso es un decir y que a partir de ahí en Spa, que han ganado Juan Manuel Fangio en tres ocasiones, en 1950, 1954, 1955, Giuseppe Farina en 1951, Antonio Ascari en 1952, 1953, campeones del mundo que han ganado en la década de los 50, o Jack Brabham, que ganó en 1960, o Jim Clark, que ganó de forma consecutiva cuatro veces el Gran Premio de Bélgica en Spa, como sucedió en el circuito de Silverstone, con aquellos coches, y ganarlo en 1962, 1963, 1964 y 1975, es en un mérito, vamos, eh, pues un mérito que es pues importante, porque hoy en día se dice lo de Verstappen, lo de Norris, sobre todo Verstappen, Hamilton, Vettel, Alonso, Michael Schumacher, que si Raikkonen, que si Felipe Massa, que si tantos, que han ganado de forma consecutiva muchos circuitos, porque les gusta, y han ganado en varias ocasiones, pues ganarlo en aquella época con los coches que eran más peligrosos y no tan sofisticados, sobre todo en la década a partir de los últimos 40-45 años, entre ellos Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, que han sido o Niki Lauda y Jack Stewart, que son los que han disputado prácticamente y han sido campeones del mundo, pues una Fórmula 1 menos sofisticada y en la cual Jim Clark ganó cuatro veces el Gran Premio de Gran Bretaña y otras cuatro veces el Gran Premio de Bélgica de forma consecutiva. Y es verdad que Jim Clark ganó cinco Gran Premios de Gran Bretaña, que era el que estaba más, el piloto británico. Luego ya lo batió todo Hamilton y con el triunfo del año pasado en 2024. Bruce McLaren, que fue ganador en 1968, el fundador del equipo McLaren, hoy el equipo más exitoso, que prácticamente después de ganar el Mundial de Constructores el año pasado es el principal equipo que va a revalidar otra vez de forma continua el Mundial de Constructores. Vamos a ver el Mundial de Pilotos, pero también lo tiene muy sencillo después de Verstappen. Pero quién sabe, porque luego Verstappen te saca una pole y como te salga muy bien, pues a lo mejor hasta lo hace bastante bien y hace por los pilotos neerlandeses, bueno, pues pilota muy bien, hay que decirlo. Y hay que decirlo así, de esa manera. Que es verdad que es algo caro, pero que McLaren los dos pilotos ya pueden tener, digo, vigilar sobre todo a Verstappen, porque con los problemas de toques y todos los problemas que haya, pues Verstappen todavía sigue siendo candidato a ganar otro título más, y como lo gane puede hacer la misma hazaña que hizo Michael Schumacher desde el año 2000 hasta el 2004. Y en la década de los 70, que se corrió en el circuito de Zolder o en el de Neville Bauler, solo se corrió una vez, nada más, en Spa y lo ganó el piloto mexicano Pedro Rodríguez en 1970. En la década de los 80 y 90, bueno, han ganado los ilustres campeones del mundo, entre ellos Alain Prost, Michael Schumacher, Damon Hill, han ganado todos, Nigel Mansell también, y sobre todo Alain Prost que ganó en 1983, 1987 en dos ocasiones, Ayrton Senna una más, en tres ocasiones, en los años 80, aunque Ayrton Senna ganó en cinco ocasiones en Spa. En 1985, 1988 y 1989 cuando ganó, y Nigel Mansell en 1986. Y Ayrton Senna volvió a ganar o a repetir triunfo en el circuito de Spa, también en la década de los 90, en 1990 y 1991. Michael Schumacher comenzó ganando en 1992, en 1995, en 1996 y 1997 con Ford
y con el equipo Ferrari. Damon Hill, que ganó en 1993, 1994 y 1998 con el Jordan, esa carrera caótica que hicieron el equipo Jordan doblete, Damon Hill primero y segundo Ralf Schumacher en aquella época. Estamos hablando de Ralf Schumacher que Damon Hill ya, bueno, pues prácticamente estuvo ya casi era de los últimos años y el hermano de Michael, Ralf Schumacher, estaba ya en los comienzos, que tenía, era pues, joven todavía, y David Coulthard que ganó en 1999. En la década de los 2000 ganó Mika Häkkinen con ese adelantamiento que hizo a Michael Schumacher y a Ricardo Zonta, ese adelantamiento espectacular, que se llevó el equipo McLaren ese triunfo. Y luego Michael Schumacher, que ha ganado cuatro veces o en cuatro ocasiones en la década de los 90, también en la década de los 2000 volvió a ganar en 2001 y en 2002, ya con el equipo Ferrari mucho más fuerte. Y Kimi Raikkonen es un piloto que le gusta mucho Spa porque ha ganado en cuatro ocasiones con dos equipos diferentes, con el equipo McLaren en 2004 y 2005, que por cierto y Fernando Alonso fue segundo en 2005, tercero en 2007 y se estaban jugando con Raikkonen, Alonso y Hamilton en 2007 el título mundial. Al final, pues lo perdió McLaren, todo el espionaje que pasó en Spa le quitaron todos los puntos al equipo McLaren y solo podían luchar a los dos pilotos del equipo de Walking al título de pilotos, nada más. Y en 2009 ganó también con ese adelantamiento a Fisichella, que fue la última pole, si no recuerdo yo mal, bueno, no, sí fue la última pole, sí, sí, del piloto italiano con el equipo Force India en 2009 y luego la de Felipe Massa en 2008 por el accidente, lo que tuvo ese duelo de las últimas vueltas entre Raikkonen y Hamilton. Raikkonen acabó al final contra el muro con ese accidente por la lluvia. Sanción para Hamilton, le bajaron dos puestos por lo que realizó y al final Felipe Massa ganó y Hamilton quedó tercero y en segundo lugar fue Nick Heidfeld. En la década de 2010, Lewis Hamilton ha ganado con el equipo McLaren y luego ya el resto lo ha ganado con el equipo Mercedes. En 2015 y 2017 Sebastian Vettel lo ganó con el equipo Red Bull. En 2011 y 2013, en 2018 fue con el equipo Ferrari. Jenson Button hizo una gran carrera en 2012 con ese accidente de Grosjean por delante que provocó Fernando Alonso. Al final Hamilton y otros tantos abandonasen. Y además en 2012 cuando comenzó la remontada de Red Bull con respecto a Ferrari, porque Red Bull en 2012 lo había pasado bastante más. Red Bull volvió a ganar en 2014 de forma casi, bueno, de forma consecutiva, sí, porque en 2013 ganó Vettel, Ricciardo ganó en 2014, Nico Rosberg cuando se proclamó campeón ganó en 2016, Charles Leclerc que ha ganado, bueno, ganó en 2019 además con el equipo Ferrari tanto en Spa ese año y justo la semana siguiente ganó con el equipo Ferrari sus dos triunfos, sus dos primeros en su primer año que hizo una gran temporada con respecto a Sebastián Vettel. Y en la década de 2020 han ganado Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos únicos. Lewis Hamilton ganó en 2020, en 2024 ganó George Russell, pero por una sanción que tuvo el piloto británico, al final pasó el triunfo para su compañero Lewis Hamilton, que ganó dos triunfos como su compañero en la temporada pasada. Además, Mercedes el año pasado parecía además muy competitivo. Si recordaba además, después del triunfo que tuvieron George Russell y bueno, el tercer puesto de Antonelli, parecía a lo mejor en Austria y en Gran Bretaña iban a estar ahí competitivos. Y luego Max Verstappen ha sido el que ganó en 2021 en esas pocas vueltas que se dio o nada por el diluvio. Ahí además la gente pagó entradas y al final ni se corrió. En 2022 con esa remontada y en 2023 igual. Y luego hay varios años en los que no se disputó, en 1957, en 1959 y ya la época más reciente fue en 2003 y en 2006, por el cambio de pit lane que se hizo de 2005 a 2007, donde claro, en 2005 era muy estrecho y bueno, se cambió y en 2007, de 2007 en adelante, el Gran Premio de Bélgica, bueno, pues prácticamente ha estado en el calendario ininterrumpidamente, incluso en el año de la pandemia, en 2020 y 2021. Es decir, que no ha faltado mucho, a diferencia de otros que sí que en la pandemia no pudieron celebrarse, como por ejemplo Mónaco u otros circuitos que eran históricos y bueno, pues Spa, Monza y Silverstone fueron los únicos tres circuitos de los históricos, de los cuatro que comenzó con ellos la Fórmula Uno moderna, que se pudieron disputar en 2020. Luego ya en 2021 todo se solucionó, y más o menos es verdad, ya la situación iba a mejor y Mónaco ya entró al calendario en 2020.
Hungría fue el primer país comunista en entrar a la Fórmula Uno, porque la gran mayoría de los países que albergaban el calendario de Fórmula Uno eran todos países que pertenecían al ámbito occidental, es decir, el bloque occidental, porque estaba el bloque occidental, el bloque oriental, la Guerra Fría, entre medias. Es verdad que quedaban pues 5 años, porque en 1991 el bloque soviético y el bloque oriental de la parte europea colapsó. A partir de ahí, en la década de los 80, ganó Nelson Piquet, campeón del mundo, en 1986, 1987, Ayrton Senna en 1988, que volvió a repetir también Ayrton Senna en la década de los 90, Nigel Mansell en 1969. En la década de los 90, como he dicho, Ayrton Senna ganó en el 1991-1992. Damon Hill, el piloto británico, también en 1993-1995. O Michael Schumacher en 1994, 1998, con Benetton, con Ferrari, o Jacques Villeneuve, que fue ganador en 1996 y 1997 con Williams. Además, campeón del mundo se proclamó en 1997. Mika Häkkinen también ha ganado en 1999, es decir, han ganado pues varios pilotos campeones del mundo, todos, porque Ayrton Senna, Damon Hill, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, todos los que he nombrado, en la historia de la Fórmula Uno están como campeones del mundo, ya sea un título, dos, siete como tiene Michael Schumacher, o tres como Ayrton Senna, o Nelson Piquet, o uno Nigel Mansell. Y en la década de los 2000 ganó Mika Häkkinen, que volvió a repetir triunfo, como en 1999, y Michael Schumacher, que ganó en 2001 y 2004. Y por cierto, en 2004 Fernando Alonso subió al podio como tercero. Y a partir de ahí también ganó Ferrari en 2002 con Rubens Barrichello, Fernando Alonso que obtuvo su primer triunfo en el circuito de Hungaroring en el año 2003, Kimi Raikkonen ganó en 2005 con los problemas que tuvo Alonso y todo con Ralf Schumacher, que Michael Schumacher en 2005, hay que decirlo, hace 20 años consiguió en el circuito de Hungría la pole, yo creo que la única que consiguió en ese año, porque Ferrari no era tan competitivo como en los años siguientes. Jenson Button, que ganó en 2006 con esa carrera caótica, la rueda, los problemas de Alonso, que al final abandonó, ganó su primer triunfo con el equipo Honda. Lewis Hamilton ganó en 2007, 2009, 2007 la polémica entre los dos. A Fernando Alonso le echaron 5 posiciones, salía sexto. Al final no pudo remontar porque es un circuito que es muy complicado para adelantar en Hungría. Y luego Lewis Hamilton en 2009 ganó, que por cierto ahí Alonso obtuvo la pole, pero un problema en la tuerca. Pues al final el equipo Renault la abandonó, Hamilton ganó, hizo una muy buena carrera. Hay que decir que el equipo McLaren de entre 2007 y 2009, con Heikki Kovalainen que ganó su primer triunfo en Hungría, que en 2008 fue la novedad de los triunfos, porque ganó Robert Kubica, el piloto polaco ganó, Heikki Kovalainen también, bueno, ganaron diversos pilotos en 2008 en aquel año, incluso hasta Alonso, Hamilton, Massa, Raikkonen ganaron varios. Y bueno, pues hay que decir que McLaren ha tenido pues bueno, un éxito sobre todo entre 2007 y 2009, donde Hamilton y Kovalainen ganaron, incluso también con Raikkonen en 2005. Renault menos. En la década de 2010 hubo diferentes ganadores, pero bueno, quien más obtuvo fue Lewis Hamilton con dos equipos diferentes, motorizados por el Mercedes. Ahora lo explico. La década de 2010 ganó Mark Webber, bueno, Vettel, que salía en la pole, un lío, bueno, tuvo un lío de sanción, entró mal al pit lane, le sancionaron y al final finalizó tercero, detrás de Alonso y además de Webber, que eran los principales rivales del Mundial, junto con Hamilton, Button en aquel momento. Jenson Button que hizo una de las mejores carreras con lluvia en 2011 por delante de Vettel y ganó. Lewis Hamilton ganó al año siguiente, en 2012, con la última que obtuvo ahí con el equipo McLaren después de ganar en 2007 y en 2009. Luego ganó con ya el equipo Mercedes en 2013, la única triunfo de la temporada 2013. Su compañero hizo dos en, en esa temporada 2013 y luego, bueno, ya a partir de ahí ganó en 2016, 2018 y 2019, la pole que hizo ahí con lluvia en 2018 y luego Daniel Ricciardo ganó en 2014 con una carrera también en lluvia, que podía haber sido el único triunfo del equipo Ferrari si llegan a llevar a cabo una buena estrategia por parte de Fernando Alonso en aquel momento. Porque Fernando Alonso hizo una de las mejores carreras, liderando, bueno, prácticamente todo el Gran Premio de Hungría de aquel año. Y luego Ferrari ganó en 2015 y en 2017 con Sebastián Vettel, que hizo muy buena carrera.
sobre todo ese doblete que hizo en 2017 con Vettel Raikkonen. Y en la década de 2020 ganó Lewis Hamilton por última vez, que fue la pole, el coche que era muy fuerte, muy potente. Es verdad que luego hubo lluvia como en 2021, lo de 2021 fue el caos en la salida, se llevaron incluso después del toque que hubo en el Gran Premio de Gran Bretaña entre Hamilton y Verstappen. Luego Bottas salió mal y prácticamente, bueno, se llevó por delante a todos porque llevó al Norris que le tocó, Norris se llevó por delante a Verstappen, Verstappen al final, Bottas se llevó por delante a Checo. Bueno, todo el lío ese que hubo después de la polémica que venía ya arrastrando el Gran Premio de Gran Bretaña y encima todos los problemas que tuvo Verstappen. Y fue Esteban Ocon con la gran defensa que tuvo Alonso sobre Hamilton lo que provocó al final el triunfo de Alpine del equipo Renault, que no lo conseguía, lo consiguió 18 años después y fue hasta la fecha el único triunfo de momento del piloto francés en aquel año. Bueno, a partir de ahí Max Verstappen ganó en 2022, 2023, después de Max Verstappen salir en la 10ª posición en 2022 con una gran carrera que hizo, que lo tenía muy sencillo Ferrari después de la primera pole que obtuvo en George Russell, que fue la primera de su carrera deportiva en el Gran Premio de Hungría, como pasó 3 años antes, en 2019, donde Max Verstappen obtuvo la primera pole en Hungría. En 2019 finalmente ganó Hamilton porque tenía el coche mucho más superior que, que Verstappen en aquel momento y además ahí mm, el comienzo con Honda fue un poco complicado en 2019, en 2020 ya hubo una mejoría y luego ya a partir de ahí Verstappen ganó en 2022 después de salir décimo. En 2023 Hamilton obtuvo la única pole de la temporada en 2023 con Mercedes ese año, que luego salió mal y al final finalizó fuera del podio. Verstappen ganó y fue en 2023. Y la última ya que ganó ya fue el equipo McLaren con Oscar Piastri por las órdenes de equipo, todo lo que sucedió, que le dijeron a Norris que le dejara pasar a su compañero, bueno, pues todo el lío que hubo al final y bueno, pues ahí Verstappen y Hamilton se tocaron y bueno, vamos a ver lo que sucede en los dos circuitos a partir del fin de semana que viene y el siguiente, el 1 de agosto. Si Ferrari empieza a mejorar porque ya bastante, bueno, se le ve bastante con mejoría al equipo Ferrari, sobre todo a Hamilton después de la cuarta posición. Incluso Hamilton ha sido de momento el único que ha ganado un gran premio, ¿vale? Ha ganado un Larry's Sprint, sí, pero el único ahora mismo el que está bastante tirando del carro del equipo de Maranello es Charles Leclerc, que ha hecho varios podios en los últimos circuitos y de momento pues, va bastante bien. Lo que pasa que es verdad que el piloto monegasco lo pasó muy mal en Silverstone. Vamos a ver lo que sucede y así que con ello finalizo. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo.